En caso de que seas nuevo por aquí, déjanos contarte un poco más sobre nosotros. Somos Ananda y Antonio, y después de conocernos por Tinder en la Ciudad de México, decidimos que queríamos viajar juntos por el mundo. Todos conocen la historia de 2020, así que como el resto, tuvimos que esperar para retomar los viajes. En septiembre del 2021, vendimos todas nuestras pertenencias, dejamos nuestro departamento y compramos un boleto de salida, sin uno de regreso, para comenzar nuestro viaje de tiempo completo. Grabamos lo que vivimos en nuestros viajes para crear lo que sería un moderno álbum de fotos, solo que con videos, y lo compartimos contigo en caso de que también los encuentres útiles y entretenidos. Para el video de hoy no teníamos planeado grabar nada. Era un día común y corriente de tomar un avión para ir a nuestro siguiente destino, comparado con haber caminado toda la noche para ver el volcán más activo de Centroamérica, probar dulces típicos de Guatemala en Antigua y cruzar un río en coche en una ruta por la que no teníamos que ir, pero que Google Maps creyó correcta para llegar al lago de Atitlán. Quizá no tener un vuelo de salida a tu siguiente destino te genere más adrenalina que el propio volcán, si te dicen que tienes solo 15 minutos para conseguir uno o no te subes al avión que estás por tomar a las 5 de la mañana. ¿Qué haces? Estoy consiguiendo vuelos porque Costa Rica no deja abordar si no tienes... Si no tenés un vuelo de salida, y nosotros no tenemos un vuelo de salida, y nuestro vuelo sale como hora y cachito, ya llevamos más de media hora acá y aún no tenemos vuelo. No vinieron a avisarnos, tenemos 15 minutos para poder hacer esto, si no, no nos subimos al avión. Inserta que una musiquita de desespero. Voy para el 25, no sé por mí. ¿Cuánto tiempo falta para eso? Ya tenemos nuevo destino, Bogotá. ¿Vamos a Bogotá? Ya llegó del otro. La movimentación fue de felicidad. Compramos uno en Betson Ward y ya lo tenemos. Perfecto. Pues vámonos. Tenemos nuestras chuladitas para mandarles a documentar. Muy bien, les entrego pases de abordar y pasaportes. Puerta 12, abordamos 5 de la mañana, asientos 18D y 18E. Dos maletas directas a Costa Rica. Para correr a seguridad. Ya, camina, a ver las piernas, vamos. ¿Para dónde es? No, ni idea, hay un chingo de ¿Esta se aborda? Después de dos largas filas, más o menos, Estrés enorme. y del decomiso, Logramos. del primer decomiso oficial de Listo Vamos, unas tijeras y una, ¿cómo se llamará? Una navajita para cejas, de las cuales nunca le salía bien a Ananda. Por fin se las decomisó un oficial. Lo que es que vine con ella y el señor literal hizo así con mi bolsita de maquillaje. Ahora vamos corriendo a la puerta número 12 porque se supone que tenemos que estar ahí a las 5 de la mañana y son... ¿Qué hora es? 5:10. 5:10 de la mañana. Bueno, de todas maneras el vuelo sale a las 6 de la mañana, no sé por qué tendremos que estar antes abordando, pero vamos hacia allá. Ahorita les cuento lo del avión. Del número 1 a la número 4. Este es nuestro avión. Pero no nuestra clase. Tenemos prisa. Traímos las maletas llenas y de verdad son tan ligeras de cargar que es algo que me impresiona. Si no vieron el video de la maleta, pues ahí está. Véanlo. De verdad vale muchísimo la pena esta maleta. Mira. Adelante, gracias. Gracias. Llegamos al avión. Claro que no. Parecía que no, pero sí llegamos. Muy bueno. Qué buena experiencia. 33 minutos esperando al Uber y luego sin reservación de salida. Madre mía. Vamos pues. Ahora ya está divertida la cosa. Estamos acá adentro. Buenos días.
pero cuando casi no llegamos al avión no estuvo divertido. Los pasajeros para ubicar el equipaje de mayor dimensión dentro de los compartimientos superiores. Artículos de menor dimensión como bolsos, maletines o paquetes, favor ubicarlos debajo del asiento frente a usted. Como una medida adicional de reducción de contactos, solicitamos su cooperación para minimizar el desplazamiento. Qué canción tan nostálgica le pusieron a la música. Sé que lloro, mi corazón mexicano no soporta esto. Ya no más. Afortunadamente encontramos este servicio que se llama... ¿Cómo se llama? Travel on Guard. Tiempo. Travel on Guard. Best Onward Tickets. Te permite comprar boletos de avión oficiales por un límite de 24 horas, 48 horas, no recuerdo, por este tiempo de horas, para casos como el nuestro, en el que el destino pide un boleto de salida por tema de COVID o por lo que sea. Bueno, pues no teníamos y lo conseguimos ahí, $24 cada uno, no, $12 cada uno. Y súper bien porque llega rapidísimo a tu correo y lo haces así. Al Si principio... tienes desespero, es por ahí que va. Al principio pensamos que iba a tardar más porque en el correo decía de 30 a 180 minutos y nosotros tenemos 15 minutos para abordar. Pero bueno, lo logramos. Y, o sea, es una página muy buena que sí te puede dar sin duda alguna si estás en una situación como esta, pero no recomendamos hacerle, En el aeropuerto. sí, con un internet pues no tan mal. bueno, con el desespero así atrás, porque si hubiera tardado media hora, media hora, Sí, yo estaba tratando de comprar otros vuelos en Avianca hacia nuestro destino que sí vamos. Al final nos va a salir más caro porque de todas maneras vamos a terminar comprando el boleto para Colombia. pero ni modo, se la vi. Aprendemos por ustedes, les pasamos el dato. Para que y ustedes no tengan que pasar por esto. nos vemos en Costa Rica, ¿no? ¿Listo? Vamos. Estoy llenando de todas estas formas, Graba y llena y compra boletos. Vámonos, que eso tenemos que estar a las 5 de la mañana ahí, son las 4:55 y nos falta pasar por seguridad. Aquí necesito tu número de pasaporte. Vamos. No hay tanta gente. Bueno, sí hay gente.